Saludos, amigos del canal. Les recuerdo, pues me acaba de llamar mi hija de Islandia. Papi, no se te olvide que mañana a las 4:30 horas, a las 4:30 p.m. hora de Colombia, tenemos una transmisión en compañía de mi hija Natalia, preguntas y respuestas en las que de pronto logremos que uno de los youtubers de esta lista de famosos youtubers que hablan sobre el tema de la guerra en Ucrania quiera participar en el link de este programa del día de mañana domingo. Hoy es día sábado, 8 p.m. hora de Colombia, febrero 11 del año 2023. Y ante este comentario de Josep Borrell, a mí me impactó este comentario, puesto que un hombre como él, el encargado de la diplomacia de la Unión Europea, emite este tipo de concepto y claro, lo que él diga, lo que él dice es la verdad. Rusia está trabajando el tema de las noticias falsas para convencer a su audiencia, para convencer a los países que dudan de apoyar a Occidente, para convencerlos de que el malo es la Unión Europea. Y obviamente Josep Borrell salió al ruedo a defender la posición de la Unión Europea. Y en esta bodega imaginaria que ven en pantalla, y luego de revisar todas estas cajas imaginarias, buscando documentos, buscando historias para tratar de entender qué hay al interior del cerebro de Josep Borrell, un hombre que ha alcanzado tan alto puesto, obviamente con el apoyo de su pueblo, de sus pueblos, de su gente, de su organización, que muchos de ellos piensan como Josep Borrell. Y yo cuando vi este comentario, yo quise esculcar estas cajas, cajas de cartón empolvadas, como lo haría cualquier persona que esté en el tema de investigación forense. Es que es muy bueno averiguar la verdad, escudriñar de qué se trata esta política que maneja Josep Borrell. Miren, acabo de encontrar en una de las cajas, saludos amigos, una información que viene del año 2018. Esto fue un foro en una universidad complutense, se llama Universidad Complutense, en la que él hizo un comentario sobre los Estados Unidos. Josep Borrell hizo el siguiente comentario, nuevamente se los muestro para que no se les olvide el rostro de Borrell. Dice, hombre, es que el mayor nivel de integración política de Estados Unidos se debe a que tiene muy poca historia detrás. ¿Qué significa esto? O sea, él dice que esa integración política que vemos en Estados Unidos se debe a que hay poca historia detrás, o sea, que hay un vacío histórico y que como hay un vacío histórico, a la gente le queda muy fácil integrarse políticamente. Hasta ahí, pues digamos que entendemos, no hay violencia ni gramatical, ni fonética, ni malas palabras, pero vean lo que dice a continuación. Josep Borrell, no yo, sino Josep Borrell, dice, esta poca historia detrás se debe a que en la historia de los Estados Unidos se limita a matar a 4 indios. Estas palabras fueron escuchadas por expertos en los Estados Unidos, miembros del Pentágono, de la Casa Blanca, y hubo un silencio en todas partes, una aprobación a este planteamiento por esa unión que hay política, diplomática, financiera, económica entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Eso fue lo que encontré en esta cajita y seguimos esculcando. En esta noche, un clima fantástico en Medellín, 11 de febrero.
8:06 p.m. Hoy salimos un poco más temprano. Los esperamos, mi hija y yo, mañana a las 4:30 p.m. hora de Colombia. Por favor, tengan sus preguntas a la mano para no hacer un video muy largo, sino un video bastante compacto, bastante completo. Dice, noviembre 12, año 2021, Josep Borrell, sigo esculcando. Dice, la vieja suposición de que la prosperidad económica llevaría siempre al desarrollo democrático ha sido refutada. Palabras de Borrell. O sea, él está diciendo que eso de esperar que la prosperidad económica en Estados Unidos, en Colombia, en España, va a ayudar a impulsar la democracia. Él dice, esto ha sido refutado. Palabras de este hombre. Esto fue noviembre 12 del año 2021. 2022, ¿qué vimos en el año 2022? De parte de la Unión Europea, con el apoyo de Josep Borrell, sanciones, bloqueos y más sanciones, intervención de los bancos, el sistema SWIFT, tope a los precios del petróleo y sus derivados, porque él mismo lo dijo. Es que esto de generar prosperidad, para que esta misma prosperidad nos genere una democracia, no funciona. Esto fue palabras de Borrell, aquí se los muestro, qué pena nuevamente. Noviembre 12 del 21, continuamos esculcando estas cajas. Ya me limpié las manos. 26 de agosto, año 2022. Palabras de Borrell. Rusia ha perdido la guerra. 6 meses después, Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, que equivale a 120.000 kilómetros cuadrados. Y esto se está poniendo bueno, porque es que Borrell tiene todo derecho a hablar y nosotros tenemos todo derecho a estudiar su pasado. Y aquí, esculcando estas cajas, hemos esculcado su pasado. Continuamos. 14 de octubre del año 2022 en Bélgica, que esto lo hizo prácticamente famoso. No hay un jardinero en el mundo con más fama que Josep Borrell. Y no porque yo lo diga. Este hombre, Josep Borrell, es llamado a nivel mundial o se considera el jardinero estrella. Dice lo siguiente: Europa, la Unión Europea, es el jardín. Y lo que hay al otro lado de este muro, de esta pared, es la jungla. O sea que ustedes, amigos del canal que me están escuchando, ustedes son la jungla. Allá los de la Unión Europea, los de ojos azules, los blanquitos, el jardín tan hermoso de petunias, de azaleas, de rosas, de pompones, ellos son el jardín. Y dice él, por mucho que hagamos o le elevemos la altura a este muro, la jungla tiene más velocidad que el jardín y van a terminar trepándose, como pensaban los que apoyaban el famoso, la muralla, el muro allá entre Estados Unidos y México. Esta es la forma como piensa Josep Borrell, quien el día de hoy pide ayuda al mundo, porque la Federación Rusa está diciendo muchas mentiras. Qué pena, y esto no va a ser largo. Hoy no puedo alargarme. Me preparo para el video de mañana a las 4:30 p.m. hora de Colombia. Continuamos y vamos terminando ya. 1 de diciembre del año 2022. Esto sí que es algo terrible, porque Josep Borrell nos recordó el tema del colonialismo, del tema de la conquista, cuando los españoles llegaron aquí a América, que celebramos Cristóbal Colón, 14 de octubre, cómo violaron a nuestras indias, cómo se robaron tanto oro en estas naves que envió España. Y cómo dice lo siguiente:
para navegar en esta tormenta, esto lo dijo el 1 de diciembre del 22, ya no nos sirven las rutas ni los mapas del pasado. ¿Qué palabras? Ni las rutas ni los mapas del pasado. Continúa. O sea que hay que crear nuevas estrategias. Pero él, en ese discurso, no tocó el tema de los 56 millones de habitantes que perdieron la vida por el tema del colonialismo y la conquista de parte de estos países europeos. Hoy no es ni la cruz, ni la religión, ni la conquista lo que va a ayudar a la Unión Europea. Es el tema de las sanciones, es el tema de los bloqueos, es el tema de los topes. Continuamos, ya estamos terminando. 6 de diciembre de 2022. Dijo algo que solo a él se le ocurre, porque él se creó un genio. Yo creo que esto puede ser producto de los whiskies que se toma o no sé qué pasa en su cerebro. Dice lo siguiente: entre más destrucción entre más destrucción haya en Ucrania, más derramamiento de sangre, habrán más posibilidades de que Ucrania se una a la Unión Europea. Hombre, este hombre o está loco o lo hace a propósito, porque la Unión Europea no ha dejado que Ucrania se una por el tema de la corrupción, por el tema de tantos errores administrativos. Y Zelensky casi todos los días, pues no lo he visto de rodillas, pero solicita su país que ingrese a la Unión Europea. Ya estamos finalizando, amigos. No se me duerman, por favor. 9 de diciembre año 2022. Este mismo hombre que acusa a Rusia de noticias falsas. Qué barbaridad. Hombre, vimos a Lavrov visitando unos países en África, entre ellos Malí. Algo muy reciente, 9 de diciembre del año 2022. Y dice lo siguiente: estos jóvenes, mirando por televisión el discurso de Lavrov, apoyan a Rusia por su defensa al territorio de Donbass y apoyan a al presidente Putin. Y dice él, no, es que Lavrov aprovecha a estos países débiles. Pero entonces sale María Zaharova y dice lo siguiente: no se puede comparar el modo como piensan los habitantes de los países africanos, ni su pasado, con el pasado de Occidente, del pasado de cómo estos países occidentales han interpretado la historia y han convivido utilizando otros medios para lograr estar encima de otros países. El hecho de que Lavrov estuvo en el África no significa que los habitantes de Europa estén por encima de los habitantes africanos o de los habitantes latinoamericanos, simplemente porque no hay buenas escuelas en el África, porque de pronto algunos de estos jóvenes estaban no bien vestidos, o los mismos habitantes latinoamericanos no tengamos las mismas posibilidades. Eso no significa que esto haga a los habitantes de Europa mejores que los habitantes de África o mejores que los habitantes de Latinoamérica. 9 de diciembre del 22. Y ya terminando, 20 de enero del año 2023, ya nos acercamos a la hora feliz. Dice él, porque es un hombre que se contradice. Dice, tanto Alemania, Napoleón Bonaparte como Hitler invadieron a Rusia y luego Rusia se desquitó y se mostró como un país que puede caer y luego restablecerse. Y en agosto 26, dijo que Rusia había perdido la guerra. El hombre se contradice, se viste de saco y corbata, sale al parlamento, sale a hablar, pero hay que tenerle un manual al pie para que él pueda, antes de hablar, examinar qué fue lo que dijo anteriormente.
Y esto es prácticamente la caída de muchos políticos, porque esto no lo perdona, no lo perdona la gente. Usted puede mostrarse como un hombre muy honesto, pero a usted le esculcan su pasado de la forma más violenta. Le esculcan su pasado, como he estado esculcando estas cajas para conocer qué hay al interior del cerebro de este hombre, Borrell. En enero 22 de este año, 2023, él dijo que finalmente la Unión Europea ya no depende de Rusia en hidrocarburos. Y mirando las estadísticas, en el año 2022, la Unión Europea compró en gas 55% más volumen de gas que en el año 2021. Josep Borrell, ¿qué te pasa? Bueno, aquí está la última perla. Y esta es la última perla en un video que no va a pasar de los 18 minutos. Dice él que la Unión Europea prohíbe la libertad de expresión de los medios de comunicación rusos, no por atacarlos, sino para protegerlos. Miren ustedes que este hombre finalmente no se le puede tomar en serio todas sus palabras. Hoy en día, lo que es muy claro es que la situación del Donbass, que viene desde el 2014, es cierta, de que Estados Unidos, Occidente, introdujo dinero para facilitar el golpe de Estado contra Yakunovich, con esto de la protesta Euromaidán, que desde la época de Poroshenko atacaron a los pobladores del Donbass, y que los pobladores del Donbass finalmente, a comienzos de la guerra, solicitaron, pidieron a Rusia que los reconociera como repúblicas autoproclamadas. Y hago un paréntesis sobre algo que a mí no se me puede borrar de la mente, es como Zelensky, cuando fue elegido, aún sabiendo que en Crimea no había agua, no les entregó agua. Amigos del canal, no me demoro más. Quiero que descansen. Quiero que vengan mañana a mi canal a las 4:30 p.m. hora de Colombia, compañía de mi hija Natalia. Y muchas gracias a todos por participar. Les deseo